Buenas noches para todos, bienvenidos. Nos alegra que nos podamos encontrar en esta noche. En esta noche nos encontramos con la fraternidad de laicos marianitas. Así que bienvenidos, me alegra que nos podamos encontrar, que podamos hoy acercarnos a dialogar, a conversar un poco acerca de la espiritualidad y de la oración. Vamos a centrarnos en dos momentos en la noche de hoy. En un primer momento, qué es la espiritualidad, y en un segundo momento, qué es la oración. Y de esta manera vamos a ir avanzando para ir comprendiendo de qué se trata incluso nuestra espiritualidad como bautizados, como creyentes, pero también para que vayamos profundizando de qué se trata nuestra espiritualidad o nuestra oración, ¿sí? Desde la persona de Jesucristo, por supuesto. Entonces, con esto quiero presentar por aquí pantalla para que nos acerquemos al encuentro de hoy. Como les decía, vamos a profundizar en estos dos aspectos: la espiritualidad de la oración. En un primer momento, qué es la espiritualidad, y en un segundo momento, qué es la oración. Pues con esto quiero invitarles para que nos pongamos en manos de Dios, en manos de Mamita María, para que sea ella quien nos bendiga, para que sea ella quien nos oriente en este caminar, y de esta manera podamos acercarnos, comprender estos términos, pero también poderlo llevar a nuestra vida práctica. Entonces les quiero invitar para que nos dispongamos, quienes podamos, para que vayamos encendiendo nuestras cámaras, también para que podamos reconocernos, quienes nos van a ver a través de YouTube, también para que puedan saber quiénes somos, quiénes estamos, y podamos también irnos reconociendo. Con esto, entonces quiero pedirle el favor a Janet, si nos puedes ayudar con la oración para dar inicio en esta noche. Bueno, vamos entonces hoy en este día de oración al Niño Jesús, vamos a pedirle precisamente a Él, en el día, que nos ilumine por este momento de trascendencia, por este momento que estamos pasando con la humanidad, con toda la soledad, la alegría, de una cantidad de cosas positivas y otras negativas también para todos en esta oscuridad. Pero sí miremos un poquito esa oración desde el pesebre con el niño Jesús, pero miremos más que el niño Jesús, miremosle quién lo acompaña. En ese acompañamiento del pesebre encontramos la naturaleza, encontramos una humilde choza y encontramos también un sitio muy sencillo. Yo quiero invitarlos a que, como laicos, tengamos ese corazón sencillo y que sea eso, ese ejemplo de obediencia, de humildad y de amor de esos dos animalitos, la mula y el buey, que solamente nos dan ejemplo de grandeza, nos dan ejemplo de sencillez y que sin condicionar aceptan lo que les toca hacer. Yo los invito como laicos a que reflexionemos un poquito sobre la humildad, sobre la obediencia, sobre la sencillez de las cosas grandes, que entre todo, la sencillez engrandece al ser humano. Y al niño Jesús, vamos a pedirle a Él también que nos ilumine. Y así a la carrera voy a hacer la oración al niño Jesús para todos. Aportaos dulce, dulcísimo niño Jesús, que diste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos los devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, vinimos a exponer nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia la gracia a la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharéis nuestras súplicas. Amén
Amén, amén. Entonces, que sea ese niño Dios que bendiga nuestro caminar, nuestro apostolado y sobre todo que nos dé esa grande virtud de la obediencia y la humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios ahora y siempre por los Por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Janet. También bienvenidos a todos los laicos marianitas de la fraternidad que se están conectando en este momento. Con esto, entonces, vamos a profundizar en nuestro tema que nos convoca la noche de hoy. ¿Qué es la espiritualidad? Y quiero invitarles para que rápidamente, si alguien quiere encender su micrófono y nos comparta qué entiende por espiritualidad, o si quieres escribir en el chat de Zoom, también lo puede hacer en este momento. ¿Qué entiendes por espiritualidad? ¿O qué comprendo yo por espiritualidad? Para que de esta manera nos vayamos acercando y vayamos abordando un poco el tema que nos convoca en esta noche. Entonces, ¿alguien quiere? Puede encender su mano, puede levantar su mano o encender su micrófono. Ok, Ese sentir interno, esa conexión desde el interior hacia elevar nuestra conexión en silencio. Es como es encontrarse con uno mismo. correcto. Esa es la espiritualidad desde lo interior, ¿no? Desde el encontrarse consigo mismo. Listo, pues vamos a ir viendo los demás, si quieren, podemos ir escribiendo también en el chat para ir profundizando. ¿Listo? La espiritualidad, primero, lo que debemos partir es que hace parte constitutiva del ser humano. Es decir, cuando hablamos de espiritualidad, eh, podemos hablar también es cuando podemos hablar que parte constitutiva como lo biológico, ¿sí? Que necesitamos incluso agua pues para calmar la sed de nuestro cuerpo, para hidratar nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, así como necesitamos el aire para respirar, hace parte de cualquier ser humano, ¿sí? De todos. La espiritualidad es mucho más amplia, quiero decirlo así, mucho más amplia que una religión. Es por eso que ahora se habla incluso en los ambientes educativos o en general, se habla de la pedagogía espiritual, ¿sí? Em, y o se habla también ahorita con la propuesta del Papa Francisco para la educación y demás, también se está hablando es del humanismo, ¿sí? Pues relacionado también un poco con todo el tema espiritual. Mm, pero lo que quiero decir es que la espiritualidad va mucho más allá incluso de la religión o de cualquier religión, por supuesto, y que hace parte constitutiva de nuestro ser humano. Entonces, si hace parte, digamos, de nuestro ser humano, podríamos decir que la espiritualidad es el santuario interior que envuelve a cada uno, es el santuario interior que envuelve a cada uno en la existencia. ¿Sí? Es decir, es la que nos lleva a encontrarnos, como ahorita nos decía también Janet, a encontrarnos con nosotros mismos, incluso a preguntarnos por lo trascendente, a preguntarnos también incluso por aquello metafísico o a buscar algunas respuestas en nuestro interior que a lo mejor no encontramos afuera. ¿Sí? Esto es, entonces, ¿y por qué un santuario? A mí me encanta esta expresión santuario interior, porque es lo sagrado, ¿sí? Está relacionado con el espíritu, con el espíritu. Para los hebreos, recordemos que para el pueblo hebreo, eh, el cuerpo humano estaba compuesto por carne, por alma y por espíritu. En este caso, pues el espíritu que hace parte del ser humano y es el que se eleva a Dios, ¿sí? Es el que se eleva a Dios, es el que se encuentra con Dios. Es el que hemos recibido, ya hablándolo desde la fe, ¿no? Es el que hemos recibido de Dios, el que Dios ha insuflado en pues que ha insuflado su espíritu en cada uno de nosotros para darnos vida. Entonces hace parte de lo más profundo. Entonces dentro de ese santuario interior, eh,
pues que nosotros podemos preguntarnos. Entonces, de esta manera es la vida en sí. La espiritualidad hace parte de la vida en sí. Y no podemos comprender al ser humano tampoco sin la espiritualidad, ¿sí? Sin ese deseo, sin preguntarse, sin esa relación consigo mismo, incluso sin esa relación profunda con lo trascendente. En medio de esta espiritualidad, en medio de esta relación profunda, es aquí también donde encontramos un sentido, donde encontramos una pasión, ¿sí? Y pues es la esencia, en este caso para nosotros como creyentes, como bautizados, es la esencia del que cree en Cristo, se identifica con Él y lo expresa con su ser, ¿sí? Entonces, es la esencia, ¿por qué? Porque no puede separar lo que es la fe o lo que es lo espiritual con su manera de ser, con su manera de actuar, ¿sí? O podríamos decirlo en otras palabras, no puede separar su ser de su quehacer. Van íntimamente unidos, van ligados. Y por supuesto, el que cree en Cristo, del que cree, es la esencia del que cree en Cristo, porque es lo que a nosotros como creyentes nos identifica. Sí, es Cristo Jesús, es Cristo Jesús. Entonces, de esta manera, podemos evocarnos un poco al Evangelio de Juan, en el capítulo 6 cuando nos dice, el que cree en mí, tiene vida, ¿sí? El que cree. La primera condición de Juan es creer, la primera condición. Y luego más adelante pone una segunda condición, ahí mismo en el capítulo 6 que dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, ¿sí? Entonces, son las dos condiciones. En este caso, en la espiritualidad cristiana, si nosotros, como creyentes, seguidores de Cristo, lo que nos identifica, nuestra esencia es esa, creer en Cristo, pero no solo creer, sino también identificarnos con Él en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Es por esto que grandes santos, a lo largo de la historia, nos encontrábamos que hablaban de la imitación de Cristo. Ahorita en nuestro tiempo casi no se habla, porque ahorita hablamos es más de nuestro encuentro con la persona de Jesucristo, ¿sí? O vivir una experiencia con la persona de Jesucristo. Porque decir imitar a alguien es repetir lo que la otra persona hacía, ¿sí? Esto ya en nuestros tiempos comprendiendo un poco el lenguaje, pero los santos muchas veces, o muchos de los santos, sobre todo en la Edad Media y demás, lo identificaban de esta manera. El identificarse con él era imitarlo, ¿no? ¿Sí? Era imitarlo, era actuar, era pensar, es ver, es tratar de responder como Jesús lo haría en su momento, en su contexto. Y por supuesto que si yo me identifico con Él, que si yo vivo un encuentro profundo con Él, me identifico con Cristo, esto se expresa en mi manera de ser y en mi manera de hacer. En mi manera de ser, ¿por qué? Porque esto se nota, ¿sí? O digamos, en otras palabras, si no se nos nota, debería notársenos, porque el encuentro con Cristo no lo podemos ocultar. Es como dice San Pablo, ya no soy yo, sino es Cristo el que habita en mí. ¿Sí? Es Cristo. Entonces, esto se refleja, esto se contagia, ¿sí? Y por supuesto, esto impacta en nuestra manera de hacer, en nuestro trabajo, en nuestra manera de estar en la familia, donde estemos, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, la espiritualidad cristiana tiene un plus diferente, pues a lo que comprendemos como espiritualidad en cualquier otro espacio y es que es la esencia del que cree en Cristo, es el creer en Cristo, pero además identificarnos con Él. Y tercero, podríamos decir, expresar aquello que creo, aquello con lo que me identifico, lo expreso en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, de ser y de hacer. Es por eso que como creyentes, para nosotros, católicos, lo que es la fe y las obras van unidos, son tan importantes. ¿Sí? O es lo que hablamos también del testimonio. Podríamos, podríamos también y profundizar que a partir de acá se puede iniciar a hacer, pues a partir de esto, de estos tres conceptos,
quien los vive, quien los tiene, pues es donde empieza a ser un primer anuncio a otras personas. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues de una manera muy sencilla. A veces pensamos que es grandes cosas, que debemos sentarnos, leernos a lo mejor toda la palabra de Dios, toda la Sagrada Escritura, que debemos estudiar teología, que debemos hacer 1000 cursos y demás. Y no, realmente lo esencial aquí está en poder creer, en identificarnos y en expresarlo, es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es expresar lo que Dios ha hecho en mí. Que si yo me siento amado por Dios, es eso de lo que voy a hablar y a comentarle a otros. Y es esto lo que va a ir contagiando a otro. O es ayudarle a descubrir también al otro en qué cree, que si cree o no cree en Cristo, que se identifica o cómo ayudarle para que se vaya identificando con Cristo y de esta manera también ayudarle para que vaya expresando esa identidad con Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Pues una manera muy sencilla es a partir del diálogo, a partir del encuentro. Poder decirle a la otra persona, hey, mira, hola Adriana, ¿tú cómo descubres en tu vida la acción de Dios? ¿Sí? En esta Navidad, ¿cómo te gustaría recibir al niño Jesús en tu corazón? ¿Sí? Preguntas como esas que nos van ayudando a profundizar e interiorizar. Con esto, entonces podríamos decir que la espiritualidad cristiana o nuestra espiritualidad se basa en nuestra relación con Dios y en cómo, en cómo reflejamos a Cristo. Sí, en nuestra relación con Dios, ¿por qué? Porque es en Él en quien yo creo, es con Él con quien yo me identifico, pero es a Él también a quien yo reflejo. Si nos damos cuenta, aquí hay algo supremamente interesante que quiero resaltar, que la espiritualidad es nuestra esencia, hace parte constitutiva de nuestro ser como creyentes, como bautizados, como seguidores de Cristo, podríamos decir también. Es decir, hace parte de nosotros, no la podemos separar, pero esa relación para nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, está anclada a un Dios que es Padre, a un Dios que es Hijo y a un Dios que es Espíritu Santo. Entonces, ¿ven lo maravilloso de nuestra fe? Que es poder descubrir que esta espiritualidad, esta es la esencia de lo que somos, de nosotros. Por si nos preguntan en algún momento, pues, ¿qué es la espiritualidad cristiana? Aquí está, es esto. Y con esto, pues podríamos decir que ya en la manera de actuar y la manera de ser, pues muestra cómo el espíritu pues, de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. ¿Esto por qué? Y cómo el espíritu pues incultura la fe. Si nos damos cuenta, en la iglesia podríamos hablar de diferentes espiritualidades. A lo mejor hablamos de diferentes carismas, hablamos o hablamos también de diferentes comunidades, hablamos de diferentes espiritualidades. Y a veces cuando nos acercamos a hablar con alguien, ya sea de una comunidad religiosa, ya sea de algún movimiento, de alguna fraternidad, le preguntamos, ¿y cuál es la espiritualidad? Y sería bonito poder preguntarnos hoy. Me gustaría que ahorita lo pudiéramos escribir en el chat. Si hoy preguntáramos, incluso para todos los que nos van a ver en YouTube, que esto podría ser genial. Decir, bueno, ¿y cuál es la espiritualidad de la fraternidad marianita? ¿Sí? Entonces, si le preguntamos a un religioso nos va a decir, mira, la espiritualidad es esto. ¿Y qué es la espiritualidad? La esencia de esa comunidad, la esencia de ese movimiento, ¿sí? Es el Espíritu, es la acción del Espíritu Santo que actúa a través de algo muy concreto, ¿sí? Pero que los identifica a todos. Por eso entonces podemos hablar de espiritualidades también dentro de la iglesia, ¿sí? Atención, quiero hacer aquí un paréntesis, unido un poco a lo que el Papa Francisco hablaba en los últimos, bueno, al finales de este año. No es un espiritualismo lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando aquí de espiritualidad, ¿sí? Hago la aclaración para que tengamos presente también. Cuando hablamos de espiritualidades son
pues las diversas modos en que el Espíritu Santo también va actuando, se va inculturando la fe, pues teniendo presente como raíz fundamental, pues la tradición viva de la fe, la Sagrada Escritura y el Magisterio. ¿Sí? Es decir, que todas las espiritualidades, aunque hay una única espiritualidad, que como ya lo decíamos, que nuestra espiritualidad cristiana es creer en Cristo, es identificarnos con Él y es expresarlo en nuestro ser y en nuestro hacer. Esa es nuestra identidad, sí. Pero existen diversas espiritualidades o modos también de actuar, podríamos decir, y que son guiadas e iluminadas por el Espíritu Santo, ¿sí? Que expresan también el modo de vivir la fe, el modo de relacionarnos con Dios, ¿sí? El modo de actuar de Dios, ¿sí? Y por supuesto, eh, esto, pues en la vida de la iglesia, que es abierto para todos. Entonces, existe una diversidad en la iglesia, pues pero que refleja a su vez la única luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Es decir, en medio de esa diversidad, es otra cosa maravillosa de nuestra fe. En medio de la diversidad está la unidad, ¿sí? Que son guiadas, iluminadas por el Espíritu Santo. Hay otra figura que el Papa Francisco utiliza en la Christus Vivi, que habla el poliedro maravilloso de la fe, ¿sí? Y recordemos que la figura del poliedro es que tiene muchos lados, ¿sí? Pero que mantiene la unidad, está unido. Así es nuestra iglesia, también podríamos decirlo. Tiene diversas espiritualidades, diversos lados, pero es una unidad. ¿Y quien nos une? Es la acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, qué bonito eso. Vámonos ahora al segundo momento. ¿Qué es la oración? Podríamos decir, mira, la espiritualidad, ya decíamos, va mucho más allá de una religión, pero un modo, atención, un modo de vivir esa espiritualidad es a través de la oración. Para que te lo tengamos presente y para que podamos comprender un poco la espiritualidad, pero también para que podamos comprender la oración. Pero atención, podríamos decir que hay varias maneras, o podemos entender diversas maneras que es la oración, ya vamos a profundizar también un poco. Pero la oración, pues tiene un carácter fundamental porque es aquí como se expresa esa espiritualidad. En nuestro caso, esa relación, esa comunicación con Dios, ese modo de ser con Dios, de estar con Dios. Entonces, ¿sí ven lo fundamental que es la oración? Porque es aquí donde nos encontramos pues, cara a cara con Él. Podemos dialogar cara a cara con Él. Y bueno, quiero leer por aquí, antes de continuar, quiero leer por aquí lo que nos escribe Alba Nuri, que nos dice, buenas noches para todos, soy Alba Nuri Londoño, coordinadora de la Fraternidad Marinita Laical de Sevilla Valle. Para mí la espiritualidad, permítame, para mí la espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano, es una vida interior, algo que es mente y cuerpo, sino espíritu. Es algo más amplio que una religión, un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida, a nuestro interior. Dios lo bendiga. Así es, muy bien, un eco muy apropiado de lo que es la espiritualidad. Muy bien, Alba, felicitaciones. Bueno, volvemos a nuestra presentación de lo que es la oración. Bueno, entonces en este segundo momento, cuando hablamos de oración, entonces hay una expresión muy bonita y hay un libro que es de San Alfonso María de Ligorio que le llama El gran medio de la oración. ¿Sí? Es espectacular. Por si de pronto alguno lo quiere leer o lo quiere buscar, incluso que lo podamos hacer. ¿Sí? Entonces, la oración es el medio para fortalecer el encuentro con Dios.
Podríamos decir para identificarnos con Dios y también para fortalecer nuestra manera de creer en Dios. ¿Sí? Es el medio por el cual fortalecemos, nos identificamos y creemos en Dios. Pero ¿a partir de qué? De ese encuentro con Él, a partir de vivir esa experiencia con Él, ¿sí? Y también la oración es contemplar a Dios. Mira esta figura tan bonita. Es contemplar a Dios. ¿Y qué es contemplarlo? Ahorita en la oración Janet nos decía algo muy bonito y es fijémonos en el niño Jesús, pero también en los que están al lado, ¿sí? Esa fijación es contemplación. Algunos santos en la vida de la iglesia, ¿qué hacían? Pues en el contemplar a Dios. Tomaban incluso una imagen como ayuda, ¿sí? Como ayuda y se quedaban observándolo, mirándolo. ¿Por qué? Porque es conectarse con Dios a través de la mirada, a través de la observación. Pero también esta contemplación podemos hacerla, por eso lo valioso de un retiro espiritual, que le llamamos en un retiro espiritual, los momentos de silencio o de contemplación o de meditación, que hacemos muchas veces cuando tenemos un paisaje hermoso, pues esto nos ayuda mucho, pues nos ayuda a conectarnos mucho más rápido con Dios. ¿Por qué? Porque es ahí cuando miramos, observamos y ahí podemos descubrir la acción de Dios y decimos, gracias Dios. ¿Sí? Cuando podemos descubrir que realmente Él es el creador de todo y cuanto existe, que Él es nuestro creador. Entonces, es contemplar a Dios. Segundo, es alabarlo. ¿Cómo alabamos a Dios? A través de la música, a través del canto, ¿sí? A través de la celebración de la liturgia misma, que es tan rica en nuestra iglesia, ¿sí? Porque a través de ahí también podemos encontrarnos con Él, podemos dialogar con Él, podemos fortalecer nuestro encuentro con Él, nuestra identidad con Él, ¿sí? Y por supuesto podemos expresarlo también. La oración también es, tercero, hablar con Él. Es una de las formas muy bonitas que a veces nos enseñan y que a veces se transmite, que nos dice la oración es dialogar con Dios. Sí, muchas veces y que incluso muchos catequistas lo transmiten de esa manera. Pero es una expresión muy bonita, porque en el diálogo es ver a Dios, a un Dios, nos muestra a un Dios cercano, a un Dios que está ahí, que está presente, que está real. ¿Sí? No es un Dios que está por allá en los cielos, que está por allá em, lejano, distante, como nos dice el Papa Benito XVI, no, sino que está aquí presente, que se ha encarnado. Y ahorita en el misterio, pues, de la encarnación, de la natividad, es ahí donde podemos descubrirlo, que es un Dios que está ahí, ¿sí? Entonces podemos hablar con Él. Y hablar con Él significa que podemos comentarle nuestra vida, nuestros problemas, podemos poner en sus manos lo que nosotros somos. Mira lo bonito. Hablar con Dios es compartir mi vida con Él. Eso es dialogar con Dios. Y es aquí el valor de la comunidad o de la fraternidad. Y quiero decirlos, pues recordarles a ustedes como comunidad marianita, ¿sí? El valor de la comunidad, de la fraternidad, está en poner la vida en común, en poner la vida en manos de Dios, en poner también la vida en común. ¿Para qué? Para que otros oren por mí, para que otros también conozcan mi situación, conozcan mi realidad, conozcan mi experiencia con Dios y, ¿por qué no? También conozcan mi pecado. ¿Sí? Esa es la fraternidad, para eso es. Eso significa hablar con Dios, poner mi vida en común, poner mi vida en común. Es lo que diferencia la comunidad, la fraternidad de cualquier otro grupo. Y por supuesto, la oración también es cuidar de la creación. Y cuando hablo cuidar de la creación, también implica cuidar del otro, del que está a mi lado, ¿sí? Es poder descubrir que el otro también es criatura de Dios,
que el otro, o podríamos hablarlo también en términos del otro, también es humano, también siente, también duele, también reacciona, tiene diferentes maneras de reaccionar. Pero también cuidar la creación significa cuidar mi entorno, ¿sí? Es descubrir que este planeta que tenemos, Dios nos lo ha dado para que lo cuidemos, para que lo protejamos y para que podamos dejarle a nuestras futuras generaciones un mejor planeta, ¿sí? Esto también un poco el Papa Francisco en la Laudato Si lo desarrolla muy bien, ¿sí? Es el cuidado de nuestro planeta. Ahí también, también es la oración, ¿sí? El poder cuidar de lo que Dios nos ha dado, del otro, de lo otro. Y por supuesto, de mí mismo, ¿sí? Cuidar también de mi cuerpo, como lo dice San Pablo, templo del Espíritu Santo, y de esta manera también poder cuidar a los demás y lo que me rodea. Entonces, la oración también es, ya decíamos, contemplar, alabar, hablar con Él y cuidar de la creación. Quienes contemplan a Dios, quienes lo alaban y no dejan de cuidar a aquellos que han quedado en la tierra. En otras palabras, nosotros como cristianos debemos ser ellos, quienes contemplamos a Dios, quienes lo alabamos, quienes no dejamos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Y aquí me faltó otra expresión. Quienes nos comunicamos con Él constantemente, ¿sí? O de manera permanente, como quiera llamar. ¿Sí? Y nos comunicamos que a través del diálogo, a través de conversar con Él. ¿Sí? Entonces, en este sentido, siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida de nuestra parte. Y quiero que nos centremos aquí en un aspecto. Ya les decíamos, ya veíamos un poco qué es la oración. Ahora, viéndola desde el catecismo de la Iglesia, un don significa que es un regalo que no, y al ser un regalo, no es que sea nuestro mérito, ¿sí? Sino que es que viene de Dios mismo que nos la da, que nos da esa oportunidad para comunicarnos con Él, para encontrarnos con Él, para contemplarlo, para descubrirlo, para descubrirnos que no estamos solos, que Él está en nosotros, pero que podríamos decir en otra expresión un poco teológica, que Él nos habita, ¿sí? Que Él nos habita. Y de esta manera es una gracia que Dios que nos da para podernos comunicar con Él. Y es aquí cuando podemos descubrir nosotros que no podemos vivir sin la oración, o que quienes eh, pues llevamos una vida o nos hemos acostumbrado también a una vida en relación con Dios, quienes creemos en Él, quienes nos identificamos con Él, pues llevamos una vida en oración, que es lo que alimenta también nuestro espíritu, ¿sí? Es lo que alimenta nuestro ser, nuestro interior, nuestra relación con Dios. Es cuando podemos encontrar expresiones, es que sin Dios yo soy nada, o Dios es todo para mí, o incluso cuando vamos a tomar una decisión que podemos decir, espérame, oro, y después de orar te doy una respuesta, ¿sí? O permítame y lo pongo en manos de Dios, o en nuestra vida diaria mucho más común aún cuando empezamos un proyecto, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está necesitado, eh, cuando se va a tomar alguna decisión, ¿qué decimos? Ora por mí. O incluso podríamos decir, estaré orando por ti. ¿Qué significa orar por el otro? Es poner, es interceder en ese diálogo que tenemos con Dios por la otra persona. Entonces, qué bonito eso, es interceder no ante cualquier persona, sino ante Dios mismo, que es el autor de la gracia.
Mira, y aquí hay algo muy bonito que quiero que lo tengamos presente. La gracia de Dios se nos da a todos y a todos por igual. Pero ¿qué implica o qué, por qué podríamos decir o qué debo hacer para yo poder recibir esa gracia de Dios o para descubrir esa gracia de Dios que siempre se está dando? Pues sencillamente creer en aceptar esa gracia. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer como creyentes. Por supuesto, eso implica una respuesta nuestra, porque así como Dios da la gracia, la da en libertad, y que es otro de los grandes valores de nuestra vida como creyentes. Dios nos da la libertad para que nosotros incluso aceptemos esa gracia o para que sencillamente la rechacemos. ¿Sí? Entonces, ahí está lo valioso. Es un don, una gracia, pero que exige una respuesta. Y también el concilio, en este mismo numeral 27-25, nos dice que la oración es un combate. Em, y quiero traer como a colación esta expresión, la oración es un combate, porque también en lo personal me llamó la atención y muchas veces pues lo hablamos, ¿no? O muchas veces podemos encontrar expresiones como que desde que yo me acerqué a la iglesia, pues aumentaron mis problemas. Desde que yo acepté a Dios en mi vida, pues también pareciera que han aumentado pues las dificultades, etcétera, ¿sí? Es un combate entre quiénes, entre nosotros mismos y la unión con Dios. He ahí el combate, si no es otra cosa. ¿Qué significa? Pues que empezamos a hacer conciencia de lo que nosotros somos y de lo mejor de aquello a lo que no somos capaces y lo ponemos en manos de Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta que nosotros realmente pongamos nuestra vida en manos de Dios y permitamos que Él la lleve adelante? ¿Por qué? Porque como seres humanos también queremos nuevamente tomar las riendas de nuestra vida. Y es lo que el mundo muchas veces nos enseña y nos dice, tú tienes que tomar las riendas de tu vida y echar para adelante. Pero lo que no nos dicen muchas veces es que podemos tomar las riendas de la vida de la mano de Dios para que sea Él quien nos conduzca por el camino correcto, por el camino que da la vida y que nos lleva a la eternidad. ¿Sí? Entonces, esa lucha constante entre nosotros querer ser nosotros mismos y hacer y actuar todo y realizar todo por nuestra cuenta, pero también en permitirle que Dios sea quien haga, en aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Y a veces nos cuesta, y es de humanos que nos cueste. ¿Sí? Y cuando encontramos expresiones como las que decimos, es que a partir de que yo empecé a creer en Dios, siento que todo se me ha hecho, qué sé yo, chocoloco, un embolate, que han empezado los problemas. ¿Es porque empezamos a hacer conciencia de nosotros mismos, pero también empezamos a hacer conciencia de Dios y empezamos a darnos cuenta que solo no puedo, que necesito de Dios. Y es una experiencia muy bonita, es una experiencia también podríamos decir de metamorfosis en la que necesito sí o sí, si quiero encontrar la paz, la tranquilidad y el sentido, permitir que sea Dios quien lleve las riendas de mi vida, las riendas de mi familia, ¿sí? Porque es ahí donde me doy cuenta que solo no puedo. Entonces, es la lucha entre el querer del hombre y el actuar según el Espíritu de Cristo. Mucho más claro aún, entre mi querer, entre lo que yo quiero, entre lo que yo deseo, pero entre el actuar según el Espíritu. Y es aquí, en el actuar según el Espíritu, mira, quiero, quiero hacer énfasis en esto y también que lo podamos comprender muy bien. No significa ahora que digamos, no, es que entonces como quiero que Dios lleve las riendas de mi vida, entonces no voy a tener sueños e ilusiones, que es otra visión errónea que se ha tenido de la fe. O como que existo por existir porque es Dios quien lleva mi vida.
No, de eso no se trata. Mira, si Dios está contigo, si Dios está conmigo, es el quien nos da la fuerza, el que nos da la gracia para lograr mucho más de lo que nosotros, de lo que tú y yo pensamos y creemos. Y si no miremos nuestra vida, cuando a lo mejor hemos intentado hacer algo por nuestra cuenta, nos hemos quedado cortos. Pero cuando nos damos la oportunidad y permitimos que sea Dios, nos damos cuenta que Dios nos da mucho más de lo que nosotros creemos, pensamos, imaginamos, incluso mucho más de lo que nosotros nos merecemos. ¿Sí? Pero aún así dándonos cuenta o revisando nuestra vida, sigue esa lucha interna entre el deseo, entre el querer de nosotros como hombres, como seres humanos, y entre el Espíritu de Dios que nos quiere conducir por el camino de la paz, de la tranquilidad. Y ojo, si tenemos el Espíritu de Dios, si tenemos el Espíritu de Cristo, es para soñar en grande. Es para que aquello que también nos propongamos o aquello que yo me propongo lo ponga en manos de Dios. Y sea Él quien lo lleve. Y si no, se nos puede convertir también en una tortura, en un tormento, en algo invivible, en algo inmanejable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que con nuestras fuerzas no podemos. ¿Sí? Y empezando desde lo más básico, desde nuestra propia vida, al menos es mi experiencia personal. ¿Sí? Desde mi experiencia personal me he dado cuenta que es Dios quien me fortalece, que es Dios quien me da la fuerza, que es Dios, que yo sin Él no soy nada. Y ahora me voy al ámbito familiar. Es una gracia de Dios que yo hoy tenga una esposa, tenga unos hijos, tenga un matrimonio. Es una gracia, porque por mis propias fuerzas ya lo hubiese destruido. Y lo hubiese destruido, ¿en qué sentido? Porque soy humano, me equivoco, peco. Esto no significa que ahora que porque tengo a Cristo no peco, no me equivoco. También, pero la gracia de Dios me sigue fortaleciendo. Y es ahí donde está la gracia. También es lo que escuchamos hablar a veces ya en la fe, o escuchamos hablar a alguien a veces, estoy en un combate espiritual, ¿sí? Por no decir, bueno, estoy en un momento, otros hablan de discernimiento, también dentro de la vida de la iglesia, ¿sí? Del discernimiento del espíritu del bien y el espíritu del mal, un poco siguiendo a San Ignacio de Loyola. em, o también que le llamamos en un combate espiritual, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos hable, estoy en un combate, o nos diga, estoy en un combate espiritual, ya podemos irnos dando cuenta más o menos de qué se trata, ¿sí? Que está en una lucha entre su deseo, entre su querer, ¿sí? Entre su pasión, también entre sus pasiones, y en permitir que sea el Espíritu de Dios quien actúe, ¿sí? Que sea el Espíritu de Dios quien dé la respuesta. Podemos encontrar también algunos obstáculos para la oración. Y en esto quiero ir rápido para que vayamos avanzando. Un primer obstáculo somos nosotros mismos. ¿Y por qué nosotros mismos? Porque tenemos a lo mejor algunos conceptos erróneos o errados de la oración. Entonces podemos decir, no, es que yo sencillamente oro a mi manera y la única manera de orar es esta y punto. No, también existen diversas maneras de comunicarnos con Dios, de dialogar con Él, ¿sí? Otro es porque decimos, no tengo tiempo. Entonces, ¿por qué no oras? Porque no tengo tiempo. Sí, yo no oro porque no tengo tiempo o hay cosas más importantes que hacer. Incluso es otra de las expresiones. O creer también que por nuestras fuerzas puedo lograrlo todo. Puedo lograrlo todo. Entonces, un primer obstáculo para la oración somos nosotros mismos. Hay que empezar a romper con esos obstáculos. Sí, ya lo vamos a ver también un poco cómo. Segundo, un segundo obstáculo son las mentalidades de este mundo, o lo que llamamos también como lo mundano.
¿Qué significa esto? Que a lo mejor todo queremos verificarlo, todo queremos pues centrarnos tanto, no quiero decir lo que, pues que lo verificable sea malo, no, sino lo que quiero decir es que nos centremos tanto que todo queramos comprobarlo y que lo único y verdaderamente cierto es aquello que podemos verificar, palpar, tocar, es decir, lo práctico, aquello que lo que podemos experimentar, ¿sí? O también otra de las mentalidades de este mundo es el confort, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros muchas veces, incluso por el confort de la casa, porque está lloviendo, porque está haciendo frío, o porque está haciendo mucho calor y en mi casa ya tengo el aire acondicionado, etcétera, me da pereza y no voy a la Eucaristía, no voy al templo, ¿sí? No voy a la celebración comunitaria, al encuentro con mi comunidad, con mi fraternidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en la zona de confort. Y muchas veces salir de la zona de confort cuesta. O a cuántos también nos ha pasado que a lo mejor estamos en la casa, qué sé yo, supongamos un domingo, y que nos damos cuenta que ya se acerca la hora de la Eucaristía, pero están dando esa película tan buena que no quiero pararla o no quiero dejarla porque si la dejo después ya no la puedo ver, que la están transmitiendo, ¿sí? Estoy en mi zona de confort y a veces salir de la zona de confort cuesta, ¿sí? Otra es porque estoy en un activismo. Entonces, estoy haciendo y haciendo y haciendo cosas que creo que con tener la mente ocupada, con estar haciendo y respondiendo, y a lo mejor puede así que gane mucho dinero, etcétera, pero estoy en un activismo tal que me olvido de lo que es el encuentro con Dios, que me olvido de contemplar, que me olvido de dialogar, que me olvido de cuidar, ¿sí? Entonces estoy en un activismo. Otra de las mentalidades son las posibilidades. Y es aquí cuando encontramos, ¿usted para qué va a la iglesia? O usted otra vez en la iglesia puede estar haciendo algo mejor. ¿Por qué no se pone a estudiar? ¿Sí? Y bueno, al menos son experiencias cercanas también que de lo que estoy hablando desde lo que he vivido, ¿no? A lo mejor también un poco cultural, pero podemos encontrar otras expresiones en nuestras culturas y si nos ponemos a ver alrededor, podemos encontrar que hay otra, o que el mundo también nos ofrece otras posibilidades, ¿sí? Por ejemplo, ahorita pareciera, muchas veces pareciera, no, no es siempre, que la fe quedara como relegada, que el ser creyente, que el ser católico, que el ser bautizado ya no fuera tan importante, que existieran otras cosas más importantes, como el tener, el querer ser, el querer tener reconocimiento, ¿sí? El placer mismo, ¿sí? Y el mundo ofrece muchas posibilidades, muchas posibilidades. Nos ofrece posibilidades para que no vayamos, quiero decirlo así, también hablando desde mi experiencia, para que no vayamos a misa o para que no vayamos al encuentro con la comunidad. Claro que nos ofrece muchas posibilidades. ¿Cuántas posibilidades nos ha ofrecido el mundo incluso para que no estemos acá? Muchísimas. A lo mejor decir, no, mira, tengo que ir a compartir con unos amigos, tengo que aprovechar este tiempo para ir a ver luces, tengo que aprovechar este tiempo para a lo mejor hacer aseo, organizar la casa, para empacar maletas porque me voy de viaje. Es decir, nos ofrece muchas posibilidades, ¿sí? Otro de los obstáculos que debemos superar. Y un tercer obstáculo es el sentimiento al fracaso en la oración. Es decir, es aquel momento de cuando digo, no, mira, ahora sí, a partir de este año, podríamos hablar acá también del fracaso de las metas, que muchas veces hasta nos proponemos. Este año sí me propongo ir a misa, por lo menos cada 8 días. O este año sí me voy a proponer hacer la oración diaria. Pero ¿qué pasa? Empezamos y nos damos cuenta que a los 15 días, a los 20 días, al mes, ya nos encontramos cansados, desalentados y decimos, esta vez no lo voy a hacer, mañana vuelvo a retomar. Y cuando abrimos esa ventana,
Entonces empezamos a decir ya mañana no, después pasado mañana otra vez abro la ventana y después ya abro toda la puerta. Y vuelvo y me olvido de la oración. Entonces entra pues el fracaso. Sí, esa es una manera. ¿Sí? Entonces entra el desaliento, entra la sequedad, o la sequedad es cuando yo oro y oro, pero siento que Dios no me escucha. Cuando yo voy, incluso me postro, me pongo de rodillas, voy a la Eucaristía, pero siento que Dios no me escucha. Sí, es la sequedad, o lo que se llama la sequedad espiritual, que los santos a lo largo pues cuando leemos sus vidas, sus biografías, también lo expresan, lo dicen, ¿no? Y hablan de la sequedad espiritual, ¿sí? O también está el sentimiento de tristeza de no podernos o de no entregarnos totalmente al Señor, porque hay algo que nos impide, ¿sí? Pero atención, esto también es un obstáculo. ¿Por qué? Porque a veces pienso que no puedo entregarme porque es que es el otro. No, para entregarme a Dios no dependo de la otra persona, dependes de mí. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está actuando en mí, está actuando para todos, por supuesto. ¿Sí? Y nuevamente la decepción de no ser escuchados. Una es la sequedad espiritual que llevamos mucho tiempo y que pareciera que Dios se hubiese olvidado de nosotros. ¿Sí? Y otra la decepción de no ser escuchados o incluso la decepción por no saber orar. ¿Sí? Que decimos, bueno, ¿y por qué no oras? Porque no sé orar. ¿Sí? O quién me puede enseñar a orar. Es cuando vamos a las estrategias o las herramientas para fortalecer la oración. Entonces, para orar es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia. ¿Por qué hablo de luchar con humildad? Porque hay que ser sencillos, hay que, mira, el mejor ejemplo de humildad lo tenemos ahorita en la encarnación. Si queremos ver la mejor expresión, el mejor rostro de humildad, vamos al pesebre, vamos al pesebre. En Dios, que siendo Dios se abajó, sí, se hizo uno, humilde, ¿en confianza a quién? A Dios, en confianza a Dios. Y en perseverar, en, en realmente proponernos y orar constantemente. Es sin importar, pues, las dificultades, sin importar los obstáculos. También existen algunas dificultades. Una cosa son los obstáculos, otras son las dificultades. Las dificultades son las distracciones y esto sí que tenemos muchas veces, porque estamos orando y estamos pensando en otra cosa, o estamos orando y precisamente el ruido, estamos orando y precisamente alguien llega y nos dice algo, nos interrumpe, ¿sí? Esas son las diferentes distracciones que podemos tener en la oración, ¿sí? O muchas otras tantas. Otra dificultad para la oración es la sequedad. ¿La sequedad en qué sentido? En que no sé, voy al Santísimo y no sé qué decirle, no sé cómo hablar, no sé cómo orar, no sé qué hacer, ¿sí? Y otra dificultad es la falta de fe. La falta de fe, ¿en qué sentido? No porque no esté, sino porque no la hemos alimentado. Porque la fe también es gracia que se nos da a todos, pero debemos alimentarla constantemente por medio de la oración, del encuentro, la celebración, ¿sí? De la vivencia, ¿sí? A partir de ahí. Y quiero comentarles que orar es posible con este título, es decir, ¿cómo que orar es posible? Alguien podría decir, no, pero pues yo oro constantemente, yo hablo con Dios, yo procuro ir a Eucaristía, yo procuro ir a encontrarme en la comunidad, de poner mi vida en manos de la comunidad, de leer la palabra, ¿sí? Pero la gran noticia es que orar es posible, ¿por qué? Uno, porque Jesús ora por nosotros. Y si no, vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 17, que es conocida también como la oración sacerdotal.
pero que es una oración tan bonita en la que Jesús ora por todos nosotros, ora por ti, ora por mí, intercede ante Dios Padre, intercede en favor nuestro. Entonces, la gran noticia de orar es posible es que Jesús ora por ti y ora por mí, intercede ante Dios Padre por ti y por mí. Y podemos encontrar otros ejemplos de oración. Por ejemplo, cuando Felipe le dice a Jesús en el diálogo, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le dice, quien me ve a mí ha visto al Padre. O podríamos encontrar otro texto también donde nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come mi cuerpo o quien come de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Otro texto en el que dice, quien me reconoce a mí, yo lo reconoceré ante mi Padre. Y otro texto maravilloso que lo tengo para el cierre de este encuentro, es el momento en que los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y por supuesto, la oración y la vida cristiana son inseparables. No podemos, pues, separar una de la otra. Cuando en nuestra vida cristiana hay algo muy valioso y es algo que es interesantísimo. Cuando nosotros queremos transmitir la fe, cuando se transmite la fe, cuando se transmite la espiritualidad, se nota cuando hay una vida también de encuentro, digámoslo así, una experiencia con Dios, quiero decirlo así, cuando hay una experiencia con Dios, o cuando sencillamente se habla de algo por hablar, hablar de la vida cristiana por hablar, por conocimiento, por transmitir una formación, ¿sí? Entonces, la vida de oración y la vida cristiana no las podemos separar, van unidas. Y tercero, es una necesidad vital, así como respirar. A lo mejor ya le hemos escuchado, a lo mejor no somos tan conscientes, así como no somos conscientes de respirar. A lo mejor respiramos y creemos que, mm, pues, es decir, estamos vivos y demás, y hacemos mil cosas, pero no somos conscientes de la respiración. Muchas veces nos pasa igual con la oración. No somos conscientes de orar, de poner nuestra vida en manos de Dios. Entonces, es una necesidad vital. ¿Y dónde podemos hacer la oración? Bueno, uno de los lugares, incluso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los lugares más apropiados para la oración. Uno, por supuesto, es ante Jesús y Eucaristía. Ante Jesús y Eucaristía, en la celebración de la Sagrada Eucaristía, en la vivencia de la Eucaristía, pero también en la exposición del Santísimo, la visita al sagrario, al oratorio, ¿sí? También otros lugares de oración, por supuesto, es el templo, o también son, el catecismo nos habla de los monasterios, ¿sí? Pero podríamos decir también, pues, hablar de los monasterios o hablar casas de retiros, ¿sí? Que cuando llega uno a algún lugar de eso, transmite paz. Y decimos incluso nosotros, oh, qué lugar tan bonito, ah, qué chévere estar aquí. Me encantaría poder estar aquí para siempre, ¿sí? Porque se siente la paz, la tranquilidad, ¿sí? Entonces hay lugares apropiados, pero otro de los lugares, por supuesto, es la casa. Y aquí hay algo que el catecismo también nos invita a hacer. Ustedes saben por qué a veces en muchas casas hay altares o se deja un rinconcito o alguna parte de la casa donde está la imagencita, allí se prende la velita y demás. El catecismo de la Iglesia Católica incentiva incluso a que esto se haga, a que se tenga un lugar apropiado. Y hay algo maravilloso que acabo de descubrir también, bueno, que descubrí este año y que me impactó muchísimo, y es que digamos que el poner en la habitación una imagen de la Sagrada Familia, una imagen de Cristo resucitado, o lo que tú quieras, también ayuda para conectarnos con Dios.
Y ayuda también principalmente, incluso si queremos catequizar a los niños, una de las mejores formas también es esa, una imagen de la Sagrada Familia en la habitación o del Cristo resucitado, ¿sí? O cuando nosotros también nos levantemos y que ojalá sea lo primero que veamos. Para mí, como para incentivar nuestra oración y poder decir gracias Dios por este día, ¿sí? O una vez más, Señor, pongo mi vida en tus manos. En medio de nuestro ajetreo diario, de nuestras carreras, de nuestras múltiples responsabilidades. Cuando voy en el carro, cuando voy manejando, cuando voy caminando, cuando voy a empezar mi trabajo, etcétera. Ahí, es decir, en cualquier momento es oración. Cuando se habla de la mística, o cuando los santos hablan de la mística, es hacer oración la vida cotidiana. Es eso. Es decir, es poder orar constantemente en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, ¿sí? Es reflejar a Cristo constantemente en la manera como está. Y con esto quiero invitarles para que hagamos un momento de oración y vayamos cerrando este espacio. Si alguno tiene alguna pregunta y demás, podemos irla haciendo y colocándola en el chat. ¿Listo? Y quiero invitarles para que nos encontremos pues nos demos este momentico, permitamos hacer conciencia de nosotros mismos y de nuestro encuentro con Cristo a partir de este texto que Jesús, pues también enseñó a sus apóstoles a orar, por el cual Jesús enseñó a orar. Entonces, ahí donde estás, te pido para que te pongas cómodo, te pongas en disposición. Ojalá para que te sientes y si tienes algo en tus manos o si estás realizando algo, para que en este momento te regales unos minutos, te puedas poner cómodo, te sientes, si es necesario, abre tus manos, ¿sí? Si quieres, ponlas sobre tus rodillas, como te sientas cómodo, cómoda. Si quieres cerrar tus ojos, también lo puedes hacer. Si quieres inclinar la cabeza o si quieres juntar tus manos. Y les invito para que invoquemos la presencia de Dios, para que Dios que nos ha creado, Dios que nos ha acompañado, Dios que nos ha mirado a nuestros ojos, nos ha reconocido, nos ha devuelto nuestra dignidad de personas, de seres humanos, de hijos de Dios, pero también Dios mismo, quien está con nosotros, quien no nos abandona y que día a día nos da la fuerza, que día a día nos acompaña, para que Dios, quien está con nosotros, hoy, en esta noche, una vez más, derrame sobre cada uno de nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y que sea el Espíritu Santo quien toque nuestra mente, nuestro corazón, quien llene nuestro ser. Y que todo lo que nosotros hagamos, digamos, de ahora en adelante, sea para glorificar a Dios. Sea para descubrir las obras buenas que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo el que actúe a través de nosotros. Y que nosotros podamos soltar todo aquello que nos ata, todo aquello que nos roba la paz, todo aquello que no nos permite estar tranquilos. Y que sea el Espíritu Santo quien tome las riendas de nuestra vida y nos conduzca por el camino de la vida, por el camino de la paz, por el camino del Señor. Y quiero invitarte para que en este momento puedas poner también en manos de Dios a tu familia, a las personas que amas, a las personas que quieres, o a aquellas personas que te han pedido oración. Y te invito para que en un momento de silencio la pongas ante la presencia de Dios, de la presencia de Jesús que está aquí en medio de nosotros.
Y ahora quiero invitarles para que nos dejemos también interpelar, para que podamos interiorizar la palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas. Y sucedió que estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Y con esto, Jesús enseñó a orar a sus discípulos, invocando a Dios Padre. Cuando oréis, Padre, santificado sea tu nombre, o lo que decimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Pero también Jesús nos enseñó a pedirle para que sea Él quien nos dé el pan cotidiano de cada día. Pero para que Él también nos perdone nuestros pecados, y que nos dé a nosotros también esa gracia de perdonar, así como también nosotros perdonamos. Y si Él nos perdona, que no nos dejemos caer en tentación. Ya en otra oportunidad tendremos pues la oportunidad de seguir profundizando en la oración y a lo mejor en las 7 peticiones del Padre Nuestro. Por ahora y por tiempo, quiero invitarles para que cerremos nuestro espacio, también invocando la presencia de María, y que juntos digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que en este tiempo de Navidad podamos prepararnos, disponer nuestro corazón para acoger a Jesús en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues, profe Hernán, estoy, no sé si con sentimientos encontrados, como entre silencio, entre alegría y como con algo en el corazón. Muy linda, de verdad que me llegó al alma. Cuántas oportunidades tendremos de orar y de ejercer nuestra espiritualidad marianita como laicos, que es nuestra espiritualidad de San Ignacio de Loyola, y no lo hacemos tanto cuanto. Sí, estoy con el corazón un poquito como aquí arrugadito, porque somos 37 más o menos de la fraternidad. Y bueno, tengo que entender que estos 10 eran los que Dios escogió para escuchar esta autoformación tan bonita. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Janet. Y mira, como va a quedar en YouTube, entonces podemos compartirla, podemos verla. Y hay algo que también Dios dispone. Dios nos ha dado la oportunidad de podernos encontrar en esta noche y ha dispuesto este espacio de formación en medio de tantas responsabilidades o posibilidades que el mundo nos ofrece, y somos los que estamos. ¿Sí? Nos ha dado la gracia de estar acá. Pues gracias, Janet, por tu los obstáculos de la oración. Sí. Pero, profe, a todas agradecerle infinitamente, las que estamos aquí muy ocupadas de mucho trabajo, y aquí están. Entonces, bendiciones, y que recibamos esto como un momento más de
de interiorización y de nuestra espiritualidad para ponerla en práctica. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Pues yo diría que es un regalo en esta época que nos llega, ¿no?, a nuestra alma, que sin palabras, como decía Janet, queda uno ante tantas posibilidades de estar cerca de Él, de buscarle, de permitirle entrar a nuestras vidas, y a veces pues no lo hacemos. Hay tantos lugares, hay tantas oportunidades, pero esta alimentación que nos ha brindado hoy, yo creo que era el regalo uno de los regalos de la lista del Niño Dios que nos merecíamos. Gracias, mil gracias por estar allí. Vale, a ti, Adriana, también muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, entonces con esto quiero invitarles para que oremos unos por otros, ¿sí? En mis oraciones también, mira lo bonito de la oración, ¿no? Interceder ante Dios, ¿sí? Cuando oramos por otro, lo que hacemos es interceder ante Dios por esa persona, por sus necesidades, por sus deseos, para que Dios siga acompañando y acompañando su vida, cuidando de él, ¿sí? Entonces también les pido para que intercedan por mí, para que oren por mí ante Dios.